Muy bien, pues vamos a tener una lectura en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 18. Hebreos 2, 5. Porque no sometió a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él y el Hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustara la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te cantaré alabanzas. Y otra vez, yo estaré confiado en él. Y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de lo mismo, para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librara a los que, por temor de la muerte, están sujetos a vivir en esclavitud. Porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pues en lo que él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. Muy bien, yo sigo adelante con el tema que os estoy dando cuando me toca predicar los domingos. Ya estamos llegando al final de esta serie, esta larga serie, acerca de los tres enemigos del hombre Jesús: Satanás y sus ángeles, el ser humano y la muerte. Y ahora entramos ya en el periodo de lo que hará el Señor Jesucristo, el hombre Jesús, con sus enemigos. Y venimos, digamos, a la parte más dura de toda esta serie. Estamos en un estado de rebelión. Lo inició Satanás. Se unieron los ángeles. Y a través de Adán y Eva, toda la raza humana estamos unidos en esa rebelión. Y esta rebelión ha dado como resultado instantáneo la muerte espiritual para todas las criaturas rebeldes, sin distinción. Desde el mismo momento en el que apareció el pecado, o en el que se produjo el pecado, en la creación de Dios. Que recordemos que se inició en el mundo espiritual, del cual desconocemos absolutamente todo, cómo funciona ese mundo. En el caso del ser humano, que somos diferentes o menores que los ángeles, como hemos leído en los versículos 7 y 9, la muerte física, que es la que conocemos palpablemente, es la realidad o lo que muestra que hay realmente una muerte espiritual. Es un indicativo de la muerte espiritual en la que estamos con respecto a Dios, nuestro Creador. Porque, como sabéis, la consecuencia del pecado es la muerte, en todas sus facetas. Tanto muerte espiritual, muerte biológica y muerte eterna. Por lo que, bíblicamente, morir en realidad no significa dejar de existir, sino que es un estado
permanente de todos los seres que pecaron, como he dicho al principio. Y como escribe el apóstol Pablo, en cuanto a nosotros, estamos muertos en delitos y pecados. Nosotros me refiero a la raza humana en general. Una vez que entre los discípulos de Jesús o los seguidores de Jesús se estaba considerando la decisión urgente de seguir al Señor, un discípulo le dijo: bueno, vale, pero permíteme primero ir a enterrar a mi padre, que había fallecido, ¿no? Y Jesús le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, deja que los que están espiritualmente muertos entierren a los biológicamente muertos. Un momentito. Es que si no me voy a morir yo de calor, porque estoy aquí ya un poco frito. Muy bien. Si os habéis fijado, nuestro texto de hoy habla del poder de la muerte. Es el tercer y último enemigo del hombre Jesús. Y dice que el imperio de la muerte, del que habla en el versículo 14, ese imperio lo tenía el autor del pecado, que es el diablo. Porque la muerte, como ya he dicho antes, no significa dejar de existir, sino que es un estado espiritual permanente. Por eso el diablo y sus ángeles no mueren. Bueno, los ángeles no mueren, ¿no? Dios los sigue manteniendo con vida y siguen existiendo. Dios los podía haber, digamos, hecho desaparecer, pero no lo ha hecho. Sin embargo, los Satanás y sus ángeles, me refiero especialmente a ellos, aunque también los otros ángeles, no pueden dar vida a nadie, no pueden resucitar físicamente a ningún ser humano, porque los que son rebeldes, Satanás y sus ángeles, están muertos, no tienen vida. En cambio, el hombre Jesús sí lo podía hacer, podía resucitar muertos. Y podía dar vida espiritual, la da. Satanás y sus demonios no pueden matar físicamente a nadie sin permiso de Dios. Y cuando lo tienen, porque lo tienen, usan medios físicos. Y esto lo vemos claramente en el libro de Job y en su experiencia. Pero al ser Satanás el autor del pecado, la muerte es su dominio o su imperio. Y, como os decía antes, si Jesús no da vida eterna al ser humano, seguiremos bajo su imperio, el imperio de la muerte. Sin embargo, estamos viendo cómo el Hijo de Dios participa de la naturaleza humana al hacerse hombre, en la persona de Jesús. Lo hemos recordado en estos días, ¿no? A través de Navidad. Y lo hace con la finalidad de cambiar esa situación y de dar vida eterna, que es su vida. No a los ángeles que pecaron, sino al ser humano, dándole una segunda oportunidad de cambiar de dueño y de tener vida espiritual. Y ese es precisamente el valor que tiene la muerte del Señor Jesús, que no tiene ninguna otra muerte. De tal manera que, como vimos en la sesión anterior, y como reitera aquí el autor de Hebreos en el versículo 14, Jesús hizo ineficaz por medio de su muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús, el hombre Jesús, la vida, muriendo en la cruz, neutralizó a la muerte. Y ahora, a través de ese sacrificio, de su muerte, ese dominio o ese imperio lo tiene Él. Tal y como testifica Él mismo en Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 18, donde le dice al apóstol Juan, es un texto muy conocido, le dice el Señor a Juan: yo estuve muerto, pero he aquí vivo
por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y tener las llaves significa poseer la autoridad, el poder, el control, en este caso sobre el ámbito de la muerte. En la Biblia, muerte y Hades siempre van juntos, o muerte y Seol, Seol en hebreo, Hades en griego. Siempre van unidos, esto lo veremos en alguna sesión que tenemos por delante. Así que tenemos a Jesús, el hombre Jesús, a quien estamos viendo a través de este estudio o serie de mensajes, ¿no? Que estamos centrados especialmente en la persona humana de Jesús, en el valor de ese hombre histórico, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué ¿por qué vino a la tierra y por qué dice acerca de él todo lo que dice y por qué toda la Biblia nos habla precisamente de ese hombre, el hombre Jesús, el prototipo de ser humano, hecho un poco menor que los ángeles, como vemos indicado en el versículo 9, que sin tener que hacerlo, porque era el único ser humano sin pecado en la tierra, por la gracia de Dios, como ya hemos considerado, experimenta la muerte por todos los seres humanos. La padece, la gusta, dice nuestro texto, es decir, conoce el potencial de la muerte. Pero no se quedó en ella, la vence, resucita de entre los muertos y así de esa manera, en su humanidad, vuelve al cielo, vuelve a la dimensión espiritual. Y allí ese hombre, en esa dimensión espiritual, que no tenemos ni idea de cómo funciona, fue coronado de gloria y de honra, como dice en el capítulo 1 y versículo 4, puesto que ese hombre, menor que los ángeles, fue hecho tanto superior a los ángeles. Ese es el impacto de estos versículos, hermanos. Usando una frase bíblica de otro contexto, el mayor, los ángeles, servirán al menor, al hombre. Y esta superioridad humana sobre el mundo espiritual angélico se pondrá de manifiesto cuando el hombre Jesús vuelva a la tierra. Y esto lo tenemos registrado en la frase del versículo 5 de nuestro texto, donde dice, porque Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Este mundo venidero lo revelará el hombre Jesús en su segunda venida y lo compartirá con todos los seres humanos a los que haya librado de la muerte, en su sentido más amplio. Porque el mundo venidero no solo será espiritual, sino también físico. De ahí la importancia de la gran doctrina olvidada en el mundo evangélico, como es la resurrección del cuerpo físico de los seres, de todos los seres humanos, ¿no? Que Jesús realizará precisamente cuando vuelva, cuando aparezca en el mundo físico y revele la existencia del mundo espiritual ahí. Y en ese momento, o a partir de ese momento, se cumplirá por fin con el objetivo primario de la creación de todas las cosas. Y es que el hombre Jesús, o mejor dicho, en el hombre Jesús, los ángeles estén sujetos, no solo a Dios que los creó, sino también al ser humano. En realidad este era el objetivo primario de la creación de los ángeles, ¿no? ¿Para qué Dios creó a los ángeles? ¿Para que le asistieran a él? ¿Él necesitaba asistencia angélica, Dios, el creador? La creación de los ángeles fue primero a la creación del hombre. La creación de los ángeles estaba destinada a servir al hombre, al ser humano. Incluso Satanás y sus ángeles antes de rebelarse
a los propósitos de Dios. Por eso el objetivo del hombre Jesús está centrado en la salvación del ser humano rebelde, y no en la salvación de los ángeles que pecaron. Lo hemos leído en el versículo 16. Dice Jesús, ciertamente no viene en ayuda de los ángeles rebeldes, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham, también rebelde. Por eso necesita ayuda. El escritor de esta carta está escribiendo precisamente a creyentes judíos, ¿no? Por eso se centra en Abraham, ¿no? Pero ya sabemos que en esta rebelión contra Dios estamos implicados todos los seres humanos de la tierra. Sin embargo, como estamos viendo, al ser humano se le da la oportunidad de cambiar de bando. Esto ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué hará Jesús con Satanás y sus ángeles? Uno de los objetivos de este mundo venidero, que Jesús revelará en su segunda venida, tendrá como propósito neutralizar definitivamente a Satanás y a sus ángeles. Jesús mismo ya lo dijo en su primera venida, que el fuego eterno, la gehenna, conocido entre nosotros el infierno, está preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, en ese estado de muerte o de castigo eterno, como dice en otra parte, todavía allí no hay nadie. Está vacío el infierno. Hay varios pasajes que hablan del juicio sobre los ángeles. Y es interesante porque, por ello, sabemos que antes de que Jesús los eche al infierno, se realizará un juicio sobre ellos, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver ahora muy rápidamente. Hay varios pasajes que hablan del juicio sobre los ángeles malignos. Vamos a leer tres textos que tienen sus propios contextos, pero que no me voy a meter en ellos porque si no me alargaría, sino que lo que quiero destacar es el dato que nos dan, que es lo importante, ¿no? Lo demás podemos discutir y perdernos el dato importante. Muy bien, los ángeles serán sometidos a un juicio público y universal. Recordemos algo importante. ¿Quién es el juez? El juez es el hombre Jesús, tal y como se recoge en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22 y 27, donde leemos: porque ni aun el Padre juzga a nadie, lo dice el mismo Señor Jesús, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Y sigue diciendo: y le dio autoridad para hacer juicio. ¿Por qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. Ya vimos este término, ¿no?, que Jesús usaba preferentemente, era el preferido suyo, ¿no? El hombre, Jesús, es el juez. Vamos a leer los textos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el día del juicio. Reservados hasta el día del juicio. En este texto no se habla del lago de fuego, sino de estar sujetos hasta el día del juicio. Por lo tanto, el Tártaro, que era un término popular de aquel tiempo, del tiempo en el que escribe el apóstol Pedro, y que proviene de la mitología griega, pues no equivale al lago de fuego, sino que se ha de interpretar en el contexto de toda la frase.
Es decir, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los reserva hasta el día del juicio. Hay un día del juicio para los ángeles malignos que están sujetos bajo el control de Dios, reservados precisamente para eso, para ser juzgados. Segundo texto, Judas 6. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Hasta el juicio del gran día. Fijaos que Judas emplea un lenguaje muy parecido al de Pedro. Los ángeles malignos están controlados hasta un día señalado, un gran día, dice Judas, el día del juicio de los ángeles rebeldes. Y con una perspectiva definitiva de permanecer en ese estado de tiniebla y de oscuridad perpetua en la cual ya se encuentran. Es simplemente juzgarlos, simplemente por decirlo de alguna manera, juzgarlos y confirmarlos en su estado de muerte permanente. Pero tenemos un tercer texto, que quizás sea el más impactante o, no sé, el más extraño para nosotros. La verdad es que hemos de reconocer que la Biblia, pues en ese sentido no da demasiados detalles, ¿no? Que nos gustaría saber, por lo menos a mí me gustaría saber, me encantaría saber, tener más datos, ¿no? Simplemente ya veis que los autores bíblicos en los contextos pues pasan un poco de pasada, ¿no? de esto, ¿no? Lo que sí que dicen es que habrá un juicio, eso está súper claro, ¿no? Ya vimos en la sesión anterior, en la última, cómo los seres humanos, a través de Jesús, los salvos, estaremos implicados en la derrota definitiva de Satanás. ¿Os acordáis? Romanos 16:20, donde el apóstol Pablo escribe: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Pues bien, esto cuando ocurre ya lo veremos. De nuevo el apóstol Pablo, esta vez escribiendo a otra iglesia, esto lo escribía a los romanos, pues ahora a los corintios, a la iglesia de la ciudad de Corinto, les dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 3, para que veamos el contexto, ¿no? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 6. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de los casos más triviales? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Vaya. Nuevamente el apóstol Pablo, en este caso, de pasada, menciona este detalle del juicio de los ángeles rebeldes, obviamente. Y lo hace al tratar un problema existente en la iglesia de la ciudad de Corinto, donde algunos creyentes, fíjate qué raro, estaban enemistados entre ellos. A que eso no ocurre en las iglesias de los cristianos evangélicos, ¿verdad que no? Pues aquí estaban tan enemistados unos con otros, no se nos dice cuál era el problema, que incluso se denunciaban ante las autoridades, ante los tribunales, como hacen los políticos en España, que menos gobernar se van denunciando los unos a los otros por corrupción y otras cosas.
Y Pablo dice, pero bueno, ¿no hay nadie capaz en Corinto de mediar en vuestros conflictos internos? ¿No lo podéis resolver entre vosotros que tenéis que acudir a los tribunales públicos? Y es entonces cuando el apóstol Pablo menciona dos detalles, menudos detalles, y les dice, primero, los creyentes participaremos con Jesús en el juicio del mundo rebelde. Vaya, ¿sabías esto? Segundo, los creyentes participaremos con Jesús, que es el juez supremo, el hombre Jesús, nunca olvidemos de este detalle, en el juicio a los ángeles rebeldes. Ese gran día que menciona Judas. Es obvio que el Espíritu Santo nos capacitará para ello, ¿no?, cuando se produzca este acontecimiento futuro, porque yo no tengo ni idea de qué decirles a los ángeles. Pero Pablo aporta un detalle crucial, importante, que pasa desapercibido, pero que aquí tiene un valor determinante para poder ser jueces del mundo y de los ángeles rebeldes. Y esa facultad es la de ser santos, que ha aparecido la palabra una y otra vez aquí. Los santos juzgarán al mundo. Los santos juzgarán a los ángeles. ¿Quiénes son los santos? Pablo dice en el versículo 2, vosotros. También ha aparecido en nuestro texto de Hebreos la palabra santificación. El Nuevo Testamento aplica el término santos a todos los creyentes. Santo es otra manera, por decirlo de alguna manera, de referirse a hermana, hermano, discípula, discípulo, iglesia, los santos. Pablo mismo lo indica en estos 3 versículos. Vosotros sois santos. ¿Cómo es posible que personas malvadas, que estaban o estábamos en la misma situación de rebeldes y pecadores, como miembros del género humano que somos, y estando bajo la potestad de Satanás, viviendo en la inmundicia y en la oscuridad espiritual, en definitiva, estando muertos en delitos y pecados como todos los demás, hijos de ira, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Romanos, se nos pueda llamar santos. Y desde esa posición, podamos juzgar a los que no lo son, ya sean ángeles o personas humanas. Porque lo contrario de la santidad es el pecado. Esa es la clave. Y el propio apóstol Pablo lo enseña desde el principio de esta carta, curiosamente, ¿no?, a una iglesia tan problemática como era la iglesia de Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pablo y el hermano Sóstenes escriben a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos, Señor de ellos y Señor nuestro. Versículo 30. Pero por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justicia y también santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Toda persona humana, pecadora, reconociendo su estado de maldad y de muerte permanente, si se arrepiente de sus pecados y se entrega a Cristo creyendo en Él,
creyendo en su muerte en la cruz, o que su muerte en la cruz es la única que le puede justificar y dar vida. Quien hace eso es perdonado por Dios, es limpiado del pecado, es liberado de la potestad de Satanás, es declarado justo y es santificado. Y precisamente la santificación implica entrar en relación o en comunión con Dios, cosa que el pecado lo rompe. El pecado nos aleja de Dios. La santidad es parte de Él. Así que el contraste es total, porque el mundo entero no es santo, ni los ángeles que pecaron tampoco lo son. Por eso serán juzgados, o solo pueden ser juzgados, por aquellos que son santos o aquellos que Dios santifica a través de Jesús. Pero en nuestro estudio, no sé si estáis todavía conmigo o estáis en otra dimensión, ¿estáis aquí? Bien, menos mal. En nuestro estudio bíblico estamos fijándonos en el juicio sobre los ángeles rebeldes que incluyen a Satanás. ¿Vale? Y estamos llegando precisamente al momento a saber qué es lo que el hombre Jesús hará con su primer enemigo, que es Satanás y que incluye a los ángeles. Es importante tener en cuenta este dato, el del juicio, porque el juicio precede al destino definitivo de Satanás y de sus ángeles, ¿no? Que, como ya hemos visto y revela el mismo Señor Jesucristo, es el lago de fuego. Y el dato de este último movimiento, ya será el último, el definitivo, que hará Dios o hará Jesús sobre los ángeles rebeldes, como no, lo tenemos recogido en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 10. Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 10. Y el diablo que los engañaba, que engañaba al mundo entero, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, aquí también habría que explicar el contexto, estamos al final del milenio, etc. Pero lo interesante de estos pasajes en los que hemos de fijarnos, especialmente para nuestro estudio, son los datos específicos, ¿no? Porque si no, nos perdemos. Y vamos a fijarnos en algo curioso, porque teniendo en cuenta todo lo que dice especialmente el Nuevo Testamento acerca del lago de fuego o del infierno, como lo conocemos nosotros, los primeros ocupantes del infierno serán dos seres humanos, que en el libro de Apocalipsis están ilustrados primero por una bestia, que se refiere a un líder mundial sin piedad, por eso se le presenta como una bestia, que dominará el planeta, todo el planeta, conocido bíblicamente como anticristo. Ese es uno, será un ser humano, un líder mundial. Y su mano derecha, descrito como el falso profeta, que trabajará para que todos los seres humanos que vivan en ese tiempo sigan, obedezcan, admiren, adoren a la bestia y luchen contra Dios. Leemos en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. Los dos fueron arrojados vivos, es muy interesante este dato, vivos, no muertos, no es que se mueren en el infierno, no, vivos al lago de fuego, que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca, de la boca del que va montado en el caballo, que es el Señor Jesús.
Es decir, que cuando son arrojados Satanás y sus ángeles, que lo vemos en el capítulo 20, al lago de fuego, después del juicio, es obvio que primero tiene que haber el juicio, allí ya están y son los primeros habitantes del infierno dos hombres vivos, el anticristo y su ayudante. No se dice qué pasará con ellos, simplemente se da este dato. Y todos experimentarán ese estado de tormento de forma permanente y pública en el lago de fuego. Esta será la manera en la que el hombre Jesús acabará, por decirlo de alguna manera, definitivamente, o tratará a sus enemigos. Y hoy hemos visto la manera en que el hombre Jesús tratará a su primer enemigo, Satanás, que obviamente incluye a los demonios. Así que en la próxima sesión, si Dios lo permite, veremos lo que hará el hombre Jesús con sus enemigos humanos. Mientras tanto, vamos a recordar de nuevo juntos su muerte.